Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en Filipenses, del capítulo 1, versículo 16. Habíamos visto, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo está en prisión y esta carta fue escrita en Roma. Ahora bien, versículo 17, donde comenzamos el estudio en este tiempo. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo les recuerda a la iglesia que él está en prisión por causa del Evangelio, y lógicamente él dice que no se arrepiente, porque todo lo que hagamos para la gloria de Dios nos saldrá para bien. Por amor, en el amor hay tolerancia, con el fin de defender la fe. Debemos ser tolerantes, porque estamos en la fe en el Señor Jesucristo, considerando a cada hermano como una semilla pequeña, frágil, y el Espíritu de Dios instruirá lo que es necesario. Por tanto, nosotros debemos dar con toda fe, todo amor, la palabra de Dios, pero el crecimiento da el Espíritu de Dios. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo tiene una confianza de que una vez que se anuncia el Evangelio de Cristo, si hay un corazón sincero que busca a Dios, siempre debemos recordar, mis amados hermanos, que damos la palabra de Dios. Usted recibió la palabra y usted da la palabra de acuerdo a la misericordia de Dios. Versículo 19. Pablo está convencido en la necesidad de la oración en la congregación, y el Espíritu tendrá su autoridad para conceder. Mire lo que dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mis liberaciones. Pablo está convencido en la necesidad de la oración en la congregación, y el Espíritu tendrá su autoridad para conceder. Estamos para dar la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo quien va a dar el crecimiento, de acuerdo a la necesidad de quien está escuchando su palabra. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El deseo de Pablo anhela y espera que su confianza espiritual le sea otorgada para bien del Evangelio y creciendo en la congregación. El crecimiento de la congregación es lo importante. Todos estamos llamados para que haya un crecimiento sano en la congregación, pues no es nuestra la obra, es obra del Espíritu de Dios, gracias al poder de la palabra en Cristo Jesús. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo nos está enseñando, el Espíritu de Dios enseña a través de esta carta, que todo lo que hagamos redundará para bien, para la congregación y también para quienes creemos que la palabra de Dios es palabra de vida eterna, y que nosotros somos sus siervos para continuar adelante. Y para eso nos ha llamado el Señor Jesucristo, a través del poder y de la gracia del Espíritu de Dios. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira a dónde llega la fe de un hombre que consagró su vida para servirlo al Señor, que es llevado ahora por el Espíritu. Y en términos espirituales, él dice, yo no sé qué hacer, qué escoger, si vivir en la carne será el beneficio de la obra, o morir para Cristo. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. El apóstol Pablo, el cristiano, dice, no sé cuál de las dos cosas es mejor, en estrecho, en dificultad, que no sabe qué escoger.
si vivir para Cristo o morir para Cristo. Pero Él sabe, nosotros sabemos que después de todo, el vivir para Cristo es también vivir eternamente para la gloria de Cristo. Versículo 24, los dilemas. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo está haciendo un recuento de quién fue él espiritualmente y ahora se da cuenta de que ciertamente el dilema que él tiene de vivir y quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios, que es mejor vivir para servirlo al Señor, el vivir para Cristo, pues Dios dará la vida y también la vida eterna cuando estemos en su presencia. Y el apóstol dice, y el cristiano, nosotros decimos, estoy en estrecho, Señor, no sé si desearía la muerte física para estar en tu presencia o seguir aquí en tu presencia sirviéndote aquí, que es mejor. Todo tiempo es mejor. Ahora vivimos en la carne, pero servimos en el Espíritu al Señor. Y bueno, y esto es mejor, porque ciertamente ya cuando estemos en su presencia, pues estaremos en su presencia. Pero ahora es el tiempo en el cual Dios nos ha dado la vida por su misericordia para extender el Evangelio, la palabra de Dios. Así es que usted no se preocupe. Dios tiene el control de la vida del cristiano. Y cuando sea el momento, pues nos llamará a su presencia. Por eso el apóstol Pablo dice, tengo un dilema, no sé qué es mejor. Y luego dice, para mí es muchísimo mejor, es necesario, por causa de vosotros. Bien, ahora vamos al versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ese gozo espiritual, esa generosidad que debe sentir el cristiano cuando está sirviéndolo a Dios, está trabajando por misericordia para quienes no conocen la palabra de Dios. Recuerda, hay dos cosas aquí en las cuales debemos de entender. Trabajamos para la gloria de Dios y trabajamos también para aquellos que están perdidos, que no reconocen la autoridad de Dios, como dice la palabra. Porque acabamos de ver en el versículo 15 y 16, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Entonces debemos tener ese celo santo para aclarar y dar un verdadero testimonio de como maestros, como ministros, como cristianos fieles, para vuestro provecho y gozo de la fe, para el provecho de quienes desean conocerlo a Dios a través de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, para estar en la presencia del Señor. Pues el apóstol Pablo dice, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, es muchísimo mejor. Versículo 26. ¿Cuál es el objetivo? La razón de regocijarnos en la palabra de Dios. Dice en versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol Pablo anhela nuevamente salir en libertad para gozarse en la presencia de Cristo y también testificar y dar conocimiento de lo que el Señor Jesucristo lo ha dado a él. Y esto desborda su alegría, su confianza en el Señor y dice, quiero estar entre ustedes, quiero estar en la presencia otra vez entre vosotros. Qué preciosa declaración del apóstol Pablo, la necesidad que nosotros debemos tener. No hay competidores, somos siervos del Señor. No hay categoría de siervos, somos siervos de un solo cuerpo, que es Cristo Jesús. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es la dignidad? Ser firmes en el ministerio, ser firmes en la fe, para que seamos dignos de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida.
para que, o sea, que vaya a veros, o sea, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Este es un regocijo espiritual que el cristiano siente, que cuando está fuera de la congregación, cuando no está presente, pues hay una firmeza espiritual de los compañeros, de aquellos que están en la congregación. Esto es el esfuerzo espiritual que ha hecho cada cristiano a través de la enseñanza de un líder. Hay una unidad, y esa unidad, la única manera para que exista unidad es la cooperación que debemos tener los unos con los otros. No solamente es el ministerio de la enseñanza, también hay otros ministerios en los cuales podemos cooperar para la gloria de Dios, porque seamos quienes seamos, hagamos lo que hagamos, pues a no dudar, todo debemos pensar que es para la gloria de Dios y no para nuestra vanagloria. El servicio al Señor, la grandeza de Dios, tiene que estar en nuestra vida, en nuestro espíritu, para que sea manifestado la voluntad, la misericordia y el amor de Dios en su palabra y no en el hombre. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Ahora, este versículo 28 dice, y que no nos intimidemos por los que se oponen, porque lógicamente es la obra de Dios, no la del hombre. Y si trabajamos para la gloria de Dios, para el crecimiento de la iglesia, pues Dios estará con nosotros. Habrá oposición del espíritu de las tinieblas, pero nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ha puesto en su palabra y en lo que Dios pone en el corazón de quien le sirve y glorifica a Dios. Se opone para ellos, ciertamente es indicio de perdición. Estos son los burladores, los que dicen, no es tan fácil la salvación, porque ellos necesitan hacer algo más para agregar la salvación, pero nosotros sabemos que la fe, la salvación es por la fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios y hacer su voluntad. No es por obras, es por fe, porque Cristo Jesús ya pagó todo lo que tenía que pagar por los pecados, por las obras del mal que nosotros habíamos hecho antes de reconocer la autoridad del perdón de pecados en la sangre de Jesucristo. Dice, más para vosotros es salvación, y esto es de Dios. El apóstol Pablo, en su preocupación, está confirmando la presencia del Espíritu de Dios en su vida como un testimonio para nosotros. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta para que todo creyente consulte qué es lo que está haciendo y se asegure que solo haciendo la voluntad del Padre, a través de la palabra, a través de la enseñanza de Jesucristo y con el poder del Espíritu de Dios, estamos haciendo lo mejor, no lo mejor que Cristo, sino lo mejor, que en muchas congregaciones han desvirtuado la esencia de la palabra de Dios. Versículo 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y es importante recordarle, mi amado hermano, la vida cristiana, la presencia del Espíritu de Dios, no nos exime para no tener problemas. Somos parte del mundo. Vivimos de las cosas que suceden en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero las aflicciones, las pruebas y los tiempos de dificultad, como cristianos ponemos en manos del Señor, y el Señor nos dará la suficiente fortaleza espiritual para poder gozarnos en el Señor, como el apóstol Pablo se está gozando. Él a todo tiempo aprovechaba, aún en sus prisiones. Esto también es de Cristo, y esto me ha dado Él para un mayor crecimiento. Ahora imagínese usted, si el apóstol Pablo no hubiese llegado a la cárcel, posiblemente
hubiese escrito una carta a los filipenses, pero no con este poder de cadenas, que se siente libre, libre espiritualmente. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, el apóstol Pablo está reconociendo aflicción, pero ahora se goza, porque ese conflicto ya no lo tiene, ahora tiene la grandeza de Dios en Cristo Jesús para con la congregación a través de su testimonio. El apóstol Pablo a veces dice que él se goza en los sufrimientos, porque esos sufrimientos son un testimonio de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando usted tenga un sufrimiento, una dificultad, no permita que esa dificultad terrenal, emocional del mundo agrave o dañe su espíritu, que está en una expectativa real en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, y sobre todo en la promesa de Dios de darnos una vida gozosa en el Señor. Mientras estemos aquí, pensemos que todos los conflictos espirituales, que todos los sufrimientos son para beneficio nuestro, para un crecimiento, para un real testimonio de la presencia de Dios en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, con todo el poder, palabra de Dios hecha carne, vino y nos enseñó que a través del sufrimiento hay fortaleza, porque creemos en la fortaleza de la palabra de Dios, porque es dado por la fortaleza de quien es el autor de la palabra de Dios, es Cristo Jesús, palabra de Dios hecha carne, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y esa persecución le iba a afectar en la fe. Vamos a vivir en conflicto espiritual, vamos a vivir en persecuciones, pero esto no significa ser destruidos por los conflictos, sino vamos a ser edificados a través de los conflictos. Vamos por un momentito a ver qué nos habla sobre el conflicto espiritual. Es la batalla interior nuestra. Romanos del capítulo 7, versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que se me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuestras armas, ¿cómo son? ¿Cuáles son? Las armas espirituales. Porque las armas de nuestra militancia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El poder de la palabra de Dios destruye esas fortalezas que para el hombre son imposibles, pero para Dios, a través de la fe, lo hace posible en la vida de cada uno de nosotros. La congregación, la iglesia, debe estar preparada para tener conflictos, dificultades y sufrimiento. Y esto nos servirá para fortalecernos diariamente, espiritualmente, porque debemos confiar a quien creemos y sobre todo con el poder del Espíritu de Dios. Tanto el creer como el hacer está en su voluntad. Que el Señor nos bendiga y que su gloria sea manifestada en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Continuaremos con el estudio de esta palabra para ir creciendo, no con oportunismo, tampoco con dádivas que están fuera de la palabra de Dios. Los sufrimientos, los tiempos de dificultad engrandecen al espíritu que se sujeta al Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén y amén.